¡Atención México! Sheinbaum blindó el canal de Panamá, dejó a Trump hablando solo y los del PAN y del PRI ni pestañaron. Mientras el señor de la peluca amenazaba, ella ya tenía a Europa y Panamá firmados y sellados. Última hora. Hace exactamente 24 horas, 3 cosas ocurrieron al mismo tiempo y ningún noticiero convencional las conectó. Primero, los 27 países de la Unión Europea aprobaron por unanimidad el acuerdo comercial interino con México. Segundo, Claudia Sheinbaum recibió en el patio de honor de Palacio Nacional al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y respaldó formalmente el Tratado de Neutralidad Permanente de Canal de Panamá. Tercero, el corredor interoceánico mexicano transportó 3,000 vehículos de la automotriz surcoreana Hyundai de Salina Cruz a Coatzacoalcos, exportando desde Asia directamente al este de Estados Unidos. 3 movimientos, un solo día, una sola arquitectura. Sheinbaum no improvisó, diseñó. Y lo que diseñó en silencio mientras Trump gritaba en público acaba de cambiar el tablero geopolítico de este hemisferio. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. El respaldo mexicano al Tratado de Neutralidad del Canal no es un gesto diplomático de cortesía. Es un escudo jurídico construido con 27 países europeos detrás. Es la primera vez en décadas que México le dice a Washington, con nombre y firma, que el Canal de Panamá no está disponible para sus ambiciones territoriales. Y la pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta: si México, el socio comercial más importante de Estados Unidos en el hemisferio, acaba de blindar el canal junto a Europa, ¿quién controla realmente el tablero hemisférico a partir de hoy? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum y es la que los medios no quieren publicar. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder, no décadas, solo meses. En diciembre de 2024, Donald Trump declaró públicamente que Estados Unidos debería recuperar el control del Canal de Panamá. Habló de tarifas abusivas, habló de presencia china en las esclusas, habló como alguien que cree que el siglo XX nunca terminó, que América Latina sigue siendo el patio trasero de Washington y que las soberanías de la región son negociables si la presión es suficientemente grande. No era la primera vez que alguien desde Washington usaba ese manual. Durante décadas, ese fue el manual. El Canal de Panamá fue territorio estadounidense hasta 1999, hasta que los panameños, después de años de lucha, recuperaron lo que siempre fue suyo. Esa victoria, la del derecho internacional sobre la fuerza, fue uno de los grandes triunfos del sur global en el siglo XX. Trump quería reabrir esa herida y su cálculo era simple: si presionas lo suficiente, los países pequeños ceden. Si divides a América Latina, cada uno negocia solo y en silencio. Si mantienes a México ocupado con aranceles y amenazas migratorias, no tiene energía para ocuparse de otra cosa. Ese era el manual viejo, el de la sumisión rentable, el del PRI que negociaba soberanía a cambio de estabilidad, el del PAN que prefería la obediencia cómoda a la dignidad incómoda. Pero hay algo que Trump no había calculado todavía: que en México ya no gobierna el viejo régimen, que la Cuarta Transformación no llegó al poder para administrar la dependencia, llegó para rediseñar el tablero. Y Claudia Sheinbaum, científica de formación, estratega por convicción, no opera con el manual viejo. Ella opera con uno que Washington todavía no ha terminado de leer. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Trump cometió 3 errores. Los 3 parecieron decisiones inteligentes en su momento. Los 3 aceleraron su derrota. El primero lo cometió en diciembre de 2024. Trump anunció ante el mundo que Estados Unidos reclamaría el canal. Lo hizo en voz alta, en público, con la bravuconada característica de quien cree que la intimidación es estrategia. Calculó que la declaración serviría para 2 cosas: presionar a Panamá a renegociar tarifas y demostrarle a su base electoral que él era el único que se atrevía a plantarle cara a China en su propio patio. Pareció inteligente. Lo que Trump no calculó era que esa declaración acababa de convertir un problema bilateral en una causa multilateral. Panamá no se encogió.
hizo lo contrario. El presidente Mulino salió al mundo a proponer un tratado de neutralidad permanente del canal, una figura jurídica que, si se consolida con el respaldo suficiente de naciones, hace prácticamente imposible cualquier reclamación unilateral sobre la ruta. La bravuconada de Trump no silenció a Panamá, la internacionalizó. Ese fue el primero. El segundo error lo cometió en los primeros meses de 2025. El segundo error fue apostar por la división. Washington calculó que México estaba demasiado presionado, con aranceles, con amenazas migratorias, con la renegociación del TMEC sobre la mesa, como para tener espacio político de ocuparse del canal panameño. Si México miraba hacia adentro, Panamá quedaría sola frente a la presión estadounidense. Pareció inteligente, pero la pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta. ¿Qué pasa cuando la presión sobre México no lo dobla, sino que lo empuja hacia una política exterior más autónoma? Lo que Trump no calculó era que cada amenaza arancelaria que lanzaba contra México estaba, paradójicamente, empujando a Sheinbaum hacia una arquitectura diplomática que reducía la dependencia de Washington. Cada presión bilateral hacía más urgente y más estratégica la alianza con Panamá, cuyo canal es también ruta crítica para las exportaciones mexicanas y para el corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec. No los dividió, los unió. El tercero fue el error definitivo y lo cometió por omisión. El tercer error fue ignorar que Europa ya estaba del otro lado. Mientras la administración Trump presionaba a México con aranceles y a Panamá con amenazas territoriales, algo ocurría en Bruselas que Washington no consideró relevante. México y la Unión Europea llevaban meses negociando el acuerdo comercial interino. La presidenta de la Comisión Europea había viajado a México, la firma ya había ocurrido, solo faltaba la aprobación del Consejo. Washington calculó que ese acuerdo era un proceso burocrático lento, que tardaría, que no llegaría en el momento crítico. Se equivocaron de forma catastrófica. El mismo día en que Sheinbaum recibía a Mulino en Palacio Nacional y respaldaba el Tratado de Neutralidad Permanente del Canal, el Consejo de la Unión Europea, los 27 países miembros por unanimidad, aprobaba el acuerdo comercial interino con México. En el mismo día, lo que Trump no calculó era que esa coincidencia no era accidental, era arquitectura. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras Trump actuaba en público, Sheinbaum construía en silencio. Ese es el patrón, siempre ha sido el patrón. El adversario grita, ella calcula, el adversario amenaza, ella diseña, y cuando el movimiento finalmente se ve, ya es irreversible. Lo que nadie estaba mirando en las semanas previas a este día era que tres procesos avanzaban en paralelo, coordinados, cada uno reforzando a los otros. El primer movimiento fue el corredor interoceánico. Sheinbaum no habló del corredor como una amenaza al canal de Panamá, lo presentó exactamente como lo que es, infraestructura complementaria. No compite con el canal de Panamá, dijo con precisión quirúrgica. Cumple funciones complementarias, no es que le vayamos a quitar carga al canal de Panamá. Esa frase no fue inocente, fue un mensaje diplomático directo a Mulino. México no es un competidor oportunista que llega a robarle tráfico al canal en su momento de mayor vulnerabilidad. México es un aliado que construye rutas paralelas que benefician a toda la región. Hyundai ya lo entendió. La automotriz surcoreana utilizó el tren interoceánico para trasladar 3,000 vehículos desde Salina Cruz, Oaxaca, hasta Coatzacoalcos, Veracruz, exportando desde Asia al este de Estados Unidos. No fue un experimento, fue una demostración operativa de que la ruta funciona y hay muchas más empresas que ya tienen contratos con la Secretaría de Marina para usar el corredor. El segundo movimiento fue el eje europeo. La presidenta de la Comisión Europea visitó México, se firmó el acuerdo y Sheinbaum esperó, con la paciencia de quien conoce los tiempos, a que los 27 países del Consejo lo aprobaran. Cuando eso ocurrió, México ya no era solo el vecino del sur de Estados Unidos, era el nodo de una red comercial transatlántica que conecta América Latina con el mercado más grande del mundo en términos regulatorios. Detente un segundo y procesa lo que eso significa.
México con acceso preferencial al mercado europeo, reducción de aranceles, marcos de inversión, conectividad logística. Es un México que puede decirle a cualquier empresa multinacional: no necesitas depender de Washington para acceder al mundo. El tercer movimiento fue el definitivo. Cuando Mulino llegó a Palacio Nacional, el escenario ya estaba construido. La visita oficial no era una reunión de coyuntura, era el momento en que México formalizaba su posición frente al mundo. El Canal de Panamá pertenece a los panameños, su neutralidad es innegociable y México lo respalda con su firma, con su peso diplomático y con la arquitectura comercial que acaba de construir con Europa. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. Washington no tenía respuesta preparada. Cuando se trata de intimidación bilateral, el manual funciona. Pero cuando enfrentas un movimiento trilateral, México, Panamá y 27 países europeos moviéndose en la misma dirección el mismo día, el manual no tiene página para eso. La reacción fue el silencio. Y el silencio diplomático en geopolítica es la señal más elocuente del aislamiento. En Ciudad de México, Mulino fue directo. Los tiempos actuales demuestran que los instrumentos como el Tratado de Neutralidad protegen ante la incertidumbre y resguardan patrimonios que no solamente pertenecen al Estado. En pleno siglo XXI, dijo el presidente panameño, el mundo no ha logrado imponer el derecho internacional y el multilateralismo, lo que genera una profunda diferencia entre naciones, una profundización de las asimetrías. Esas palabras no estaban dirigidas al auditorio en Palacio Nacional, estaban dirigidas a Washington. Y Sheinbaum respondió con el respaldo más claro que México podía dar: apoyo formal al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal, profundización de la cooperación en comercio, inversión, infraestructura, seguridad, turismo, educación e innovación. No fue una declaración, fue un programa. Mientras tanto, en Salina Cruz y en Coatzacoalcos, en los puertos del Istmo de Tehuantepec, en comunidades de Oaxaca y Veracruz, que durante décadas vieron pasar la riqueza sin quedarse con nada, 3,000 vehículos Hyundai cruzaron el territorio nacional sobre el tren interoceánico. Trabajadores mexicanos operando una ruta logística intercontinental, empleos reales, inversión real, la prueba de que la soberanía sobre los recursos estratégicos no es un discurso, es un modelo económico que ya está produciendo resultados. Ese detalle pequeño cuenta una historia enorme. El viejo régimen, la voz de los que durante años prefirieron la sumisión rentable, intentó encuadrar la visita de Mulino como una reunión protocolar menor. Los medios corporativos la cubrieron en 3 párrafos. Ninguno conectó el canal con Europa con el corredor con los empleos en Oaxaca. Eso es exactamente lo que nos hace falta aquí, porque lo que pasó después fue lo que ningún analista en Washington tenía en sus modelos. Si llegaste hasta aquí, ya entiendes que lo que ocurrió ayer en Palacio Nacional no fue una visita diplomática de cortesía. Fue la activación pública de un plan que llevaba meses construyéndose en silencio. Y ahora vamos a desmantelarlo pieza por pieza, porque cuando ves cómo encaja cada elemento, la magnitud de lo que Sheinbaum ejecutó se vuelve imposible de ignorar. La primera pieza era el corredor interoceánico. Sin ella, el resto no funciona. El corredor no es solo infraestructura, es el argumento geopolítico más poderoso que México podía llevar a la mesa con Panamá, porque Sheinbaum no llegó a respaldar la soberanía panameña desde una posición de simpatía ideológica, llegó desde una posición de poder logístico real. México ya tiene una ruta interoceánica operativa, ya tiene empresas multinacionales firmando contratos, ya tiene trenes cargados con 3,000 vehículos Hyundai cruzando el Istmo de Tehuantepec hacia los mercados del este de Estados Unidos. Eso le da a México algo que ningún gobierno del PRI o del PAN jamás tuvo en esta discusión: autoridad técnica y económica para hablar del comercio interoceánico sin depender de nadie. La segunda pieza era el eje europeo. Juntas, el corredor y el acuerdo con Europa crean algo que Washington no había considerado en sus modelos: una ruta comercial alternativa que conecta Asia, México, Panamá y Europa sin pasar por la voluntad de la Casa Blanca. Exportas desde Corea del Sur, cruzas el Pacífico, entras por Salina Cruz, atraviesas el Istmo en tren, sales por Coatzacoalcos al Golfo y desde ahí el mundo.
el este de Estados Unidos si quieres, pero también Europa con aranceles preferenciales gracias al acuerdo comercial interino aprobado por unanimidad por los 27 países del Consejo de la Unión Europea. Una ruta, varios destinos, cero dependencia de la narrativa de Trump. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. La tercera pieza es la que nadie vio, el respaldo formal al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá. Esta es la pieza que hace el movimiento irreversible, porque una cosa es que Panamá proponga un tratado, otra cosa, cualitativamente diferente, es que México, con todo su peso diplomático regional y con 27 países europeos como nuevo socio comercial, respalde ese tratado formalmente. Eso transforma la propuesta panameña de iniciativa bilateral a causa multilateral con respaldo continental y transatlántico. Washington ya no puede responder con presión bilateral, tendría que responder frente a un bloque. Y aquí viene el Loop 2, la dimensión que ningún análisis de ayer desarrolló. ¿Qué significa que el corredor interoceánico mexicano y el canal de Panamá funcionen como infraestructura complementaria dentro de un mismo marco diplomático respaldado por Europa? Significa que por primera vez en la historia moderna, América Latina tiene los elementos para construir una ruta comercial interoceánica soberana, controlada por gobiernos latinoamericanos, respaldada por marcos jurídicos internacionales, conectada con el mayor bloque regulatorio del planeta, que no depende de la autorización ni del humor de ninguna administración en Washington. Eso no es una noticia del día, es un punto de inflexión histórica, y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Procesemos la magnitud en 3 dimensiones, porque este movimiento no tiene un solo impacto, tiene 3, y cada uno es más grande que el anterior. Primera dimensión, el ciudadano mexicano. En Salina Cruz, Oaxaca, y en Coatzacoalcos, Veracruz, el corredor interoceánico ya no es una promesa de campaña, es una operación activa con contratos reales firmados con la Secretaría de Marina. Hyundai trasladó 3,000 vehículos, pero Hyundai no es la única. Hay muchas más empresas internacionales que ya están en proceso de integrar el corredor a sus cadenas logísticas globales. Eso se traduce en empleos en comunidades históricamente marginadas del Istmo de Tehuantepec. Se traduce en inversión en infraestructura portuaria, ferroviaria y logística en estados que durante décadas vieron pasar la riqueza del subsuelo sin quedarse con nada. Se traduce en que la soberanía sobre los recursos estratégicos de México, el territorio, las rutas, los puertos, produce beneficios concretos para la gente concreta que vive ahí. La soberanía de México no se negocia y tampoco se queda en el discurso. Segunda dimensión, México como nación. El acuerdo con la Unión Europea, aprobado por unanimidad por sus 27 miembros, reduce aranceles para las exportaciones mexicanas al mercado europeo. Eso significa acceso preferencial al 37,4% del Producto Interno Bruto Global, que representa el bloque europeo cuando se suma al comercio con sus socios estratégicos. México ya no negocia solo con el vecino del norte. México negocia simultáneamente con el mayor bloque regulatorio del planeta, con el canal más estratégico del hemisferio y con los mercados asiáticos que ya están usando el corredor interoceánico. Eso es independencia económica real, no declarada, demostrada. Eso no es todo. Lo que viene a continuación sacudió cada cancillería del planeta. Tercera dimensión, el precedente para el mundo. Como señaló el presidente Mulino en Palacio Nacional, en pleno siglo XXI el mundo no ha logrado imponer el derecho internacional y el multilateralismo sobre el unilateralismo de las grandes potencias. Eso genera, dijo, una profunda diferencia entre naciones, una profundización de las asimetrías. Lo que México y Panamá hicieron ayer no es solo una alianza bilateral, es un modelo, es la demostración de que dos países latinoamericanos con voluntad política, con marcos jurídicos sólidos y con alianzas transatlánticas bien construidas, pueden resistir la presión unilateral de la potencia más grande del planeta y salir fortalecidos. El orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. El patio trasero se convirtió en potencia. Y eso, para las 23 naciones del sur global que enfrentan exactamente la misma presión que enfrentaron México y Panamá, es el mensaje más poderoso que pudo enviarse desde Palacio Nacional.
Cuando Claudia Sheinbaum habló ayer frente a los medios, junto al presidente Mulino en Palacio Nacional, eligió sus palabras con precisión de científica. Dijo que el corredor interoceánico no compite con el Canal de Panamá y que cumple funciones complementarias. Dijo que el encuentro permitirá profundizar y relanzar la cooperación en áreas estratégicas como el comercio, la inversión, la conectividad, la infraestructura, la seguridad y el combate a la delincuencia. Y respaldó formalmente el Tratado de Neutralidad Permanente del Canal. 4 oraciones, sin adjetivos innecesarios, sin bravuconada, sin amenazas. Analicemos cada una porque ninguna fue accidental. Cuando dijo que el corredor no compite con el canal, no estaba hablando solo de logística. Estaba enviando un mensaje directo a Mulino y a través de él al mundo de que México no llega a esta alianza como oportunista que aprovecha la vulnerabilidad panameña para robarle mercado. Llega como socio estratégico que construye junto. Esa distinción es la diferencia entre un aliado y un depredador, y Sheinbaum eligió ser aliada. Cuando habló de profundizar y relanzar la cooperación, no estaba describiendo el pasado, estaba nombrando el futuro. El verbo relanzar implica que algo que existía se había quedado corto. Es una crítica implícita y elegante al estado previo de la relación México-Panamá bajo los gobiernos del viejo régimen, que nunca convirtieron esa relación en la alianza estratégica que la geografía y la historia hacían obvias. Y cuando respaldó el Tratado de Neutralidad Permanente, estaba haciendo algo que ningún presidente mexicano había hecho antes: poner el peso diplomático de México detrás de la soberanía panameña sobre el canal, de forma formal, pública y sin condiciones. Pero lo más poderoso no era lo que se veía. Lo más poderoso era el momento elegido para decirlo, el mismo día en que Europa aprobaba el acuerdo comercial, el mismo día en que Hyundai confirmaba la operatividad del corredor, el mismo día en que el tablero mostraba con evidencia que México ya no necesita la aprobación de Washington para construir su arquitectura diplomática y económica. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. Pero hay un hilo que quedó suelto ayer en Palacio Nacional y es el más importante de todos. El presidente Mulino anunció que se encuentra en planeación una reunión junto con la Organización de los Estados Americanos para crear un sistema de trabajo más integrado en la región, coordinando acciones, afianzando sistemas de inteligencia, frenando el crecimiento del narcotráfico y el crimen organizado a escala hemisférica. Y luego dijo algo que ningún noticiero destacó. Dijo que México debe ser un actor importante en esa reunión e invitó formalmente a Claudia Sheinbaum a participar. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Si Sheinbaum acepta esa invitación, y todo indica que lo hará, México se convierte en el arquitecto de la nueva plataforma de seguridad regional latinoamericana, una plataforma que opera dentro del marco de la OEA, con inteligencia compartida, con coordinación de acciones, con la legitimidad de haber abatido al Mencho en febrero pasado en Jalisco, hazaña que el propio Mulino reconoció y felicitó ayer en Palacio Nacional. La pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta: si México se convierte en el eje de la nueva arquitectura de seguridad hemisférica, con el canal blindado, con Europa como socio comercial, con el corredor operativo, ¿qué queda del argumento de que América Latina necesita la tutela de Washington para funcionar? México ya no está solo, y lo que se viene en los próximos meses va a exigir un análisis aún más profundo, porque la reunión que Mulino propone con la OEA no tiene fecha definida todavía, pero cuando ocurra va a redefinir quién lidera la conversación sobre seguridad en este hemisferio. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente eso: la nueva arquitectura de seguridad regional que México está a punto de codiseñar. ¿Quiénes son los actores que van a resistirla desde adentro del sistema? ¿Y por qué esa reunión con la OEA podría ser el movimiento más importante de Sheinbaum en política exterior desde que llegó a Palacio Nacional? Porque lo que está a punto de pasar en ese foro va a cambiar quién tiene autoridad real en América Latina. Y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. Recapitulemos lo que ocurrió ayer, no como lo contaron los noticieros de siempre, como realmente fue. Lo que ocurrió: en un solo día,
México respaldó el Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá, recibió la aprobación unánime del acuerdo comercial interino con los 27 países de la Unión Europea y demostró con 3,000 vehículos Hyundai sobre el tren interoceánico que el corredor del Istmo de Tehuantepec ya es una ruta logística intercontinental en operación. ¿Cómo ocurrió? Sheinbaum construyó durante meses una arquitectura de 3 piezas: el corredor como autoridad logística, Europa como socio transatlántico, Panamá como alianza soberana, que se activaron simultáneamente en el momento de mayor presión de Washington. No fue reacción, fue diseño, no fue improviso, fue ejecución. ¿Por qué importa? Porque México acaba de demostrar que un país latinoamericano puede resistir la presión unilateral de la potencia más grande del planeta, construir alianzas transatlánticas sólidas, defender la soberanía de sus vecinos y activar su propia infraestructura estratégica, todo al mismo tiempo, sin pedir permiso. Al inicio de este análisis te pregunté quién controla realmente el tablero hemisférico a partir de hoy. ¿Ya tienes la respuesta? No es quien grita más fuerte desde Washington, es quien diseña en silencio, ejecuta con precisión y habla cuando ya ganó. No más fuerte, más inteligente. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. Y antes de irte, dime en los comentarios, ¿crees que Trump va a responder a este movimiento o ya es demasiado tarde para dar marcha hasta atrás? Escríbelo abajo. Quiero leer tu análisis. ¿Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación?